Listo, ya empezó a grabar. Listo, hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. Yo soy Daniel Hernández. Y mi nombre es Gabriel Borrero y en este último video del curso queremos hablar un poco, reflexionar un poco sobre cómo fue el CBU, sobre el origen común de las artes y la arquitectura. Entonces queremos hablar un poco sobre como nuestras expectativas sobre el curso, algunos temas que nos llamaron la atención, las clases, cómo nos sentimos y por supuesto del profesor y de los monitores. Entonces, yo quisiera que nosotros iniciáramos hablando un poco sobre nuestras expectativas, como antes de iniciar el curso, cuando ustedes se inscribieron en esta materia, ¿por qué lo hicieron? ¿O cuáles eran sus expectativas para este curso? Pues yo la verdad, no sé si les había contado, yo inscribí esta materia por ver una materia con un compañero. Ok, O sea, era como la única que nos cuadraba, entonces la metimos, pero pues llegamos y nos tocó en grupos aparte, bueno. ya, sí, 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 sí. Y no, pues yo escuché el nombre y pensé que era más así, no sé, como de arquitectura y, no sé, sus estilos, diseño, algo así, como más estructural. Ya, claro, sí, sí, sí. ¿Y tú, Dani? Sí, yo igual que mi compañero acá pensaba que era más de arquitectura, como más... O sea, yo llegué a pensar que tal vez iba a tener hasta matemáticas. Entonces yo iba pues como con un pensamiento diferente al que pues terminé en el curso. Eso es cierto, yo creo que los tres coincidimos en que teníamos como expectativas distintas del curso. Yo también pensé que como que iba a ser algo agobiante, tal vez como muy pesado, una carga mucho mayor, pues por el mismo nombre, uno suele como pensar tal vez como esto va a ser súper difícil, pero no, de hecho a mí me pasó algo igual que Juan, y es que yo inscribí esta materia con una amiga, también de física, eh, porque pues queríamos verla juntos y resulta que quedamos en grupos distintos, entonces me pasó algo muy parecido, pero sí, yo creo que los tres coincidimos como que esperábamos tal vez, y por supuesto no es una forma de desmeritar, pero sí un curso como más agobiante, más pesado, y resultó ser todo lo contrario, muy como digerible, mucho más natural, e incluso hasta más interesante, no sé qué les parece, pero me parece que es como interesante resaltar eso, pero también me gustaría que habláramos un poco como de nuestro desarrollo a lo largo del semestre, porque fueron 3 meses y en esos 3 meses hicimos como 15 videos. Y yo estaba viendo los primeros videos y se nota el cambio. O sea, yo creo que en los primeros videos éramos como más tímidos y tampoco es que analizáramos muy bien las cosas. Entonces, no sé ustedes qué opinan sobre como este cambio que nosotros tuvimos estos 3 meses. No, Nos, pues sí, sí, o sea, yo creo que lo primero es lo que dices, como yo creo que los primeros, por lo menos 4 videos éramos muy tímidos. Pues yo creo que pues eran las primeras veces que nos veíamos y era como incómodo. sí, Pero pues ya después de vernos y vernos y vernos, yo creo que nos fuimos soltando, fuimos como teniendo mejor comunicación. Y pues yo creo que eso mismo lleva a que haya un mejor análisis, porque yo creo que si hay confianza, pues uno como que se suelta más y piensa mejor las cosas. Entonces yo creo que sí hubo un gran avance. total. ¿Tú qué dices, Juan? Sí, yo también pienso lo mismo. Siento que, pues personalmente, este curso me abrió más a, pues sí, a ser más abierto a las cosas que veo, que escucho y que leo. Entonces, y no a quedarme como con solo la idea que ya tenía y dejarlo así. Total, total, total. Yo también considero que durante estos 3 meses nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad crítica, tal vez no es que estuviera oculta o no lo hubiéramos desarrollado tanto, pero pues la pusimos más en práctica durante los videos y yo sí siento ese cambio. Tal vez en los primeros videos no hacíamos un análisis tan profundo, tan extenso sobre, pues, sobre los temas a tratar y yo sí veo como ese aumento a lo largo de los videos, como unas críticas más profundas o con más sentido y como dices Dani, como decía Dani, al principio era como un poco incómodo porque no nos conocíamos e intentar congeniar ideas, discutir cosas así era más complicado, pero yo creo que al final fue mucho más natural, ¿no creen? Sí, exacto. Sí, Bueno, concuerdo. entonces justamente sobre eso quería hablar un poco
Y no es solo, digamos, cómo nosotros nos desarrollamos en el aspecto crítico y analítico, sino también en la comunicación y en la presentación. Porque este tipo de cosas también nos ayudan a las exposiciones orales. Digamos, el hecho de lograr compartir nuestras ideas, congeniarlas. Entonces, digamos que esto de una u otra forma contribuye a esa capacidad de presentación y de comunicación entre nosotros, que igual la tenemos que poner en práctica muchas veces a lo largo de la carrera. Entonces, ahora me gustaría que nosotros habláramos un poco sobre algunos temas, como los temas que más les gustaron o que más les, pues, los temas que más influyeron para ustedes durante estos 3 meses. Entonces, yo personalmente quería comenzar con uno y pues me gustaría saber sus opiniones. Y este tema es, ¿por qué no caminar bailando? Este era un texto del profesor Fabio, o sea, lo escribió él mismo, y a mí me pareció muy interesante porque fue el primer acercamiento que nosotros tuvimos a un tema que fue recurrente al menos unas 3 clases y fue el ritmo. El ritmo, incluso durante las últimas clases en el documental El cuaderno de barro de Miquel Barceló, también se hacía mucho énfasis en este ritmo. Entonces, me parece muy interesante traer este tema a colación, porque no sé si ustedes recuerdan, pero hubo como 3 videos, creo que seguidos, donde nosotros trabajamos esta temática. Y se hablaba un poco de cómo el ritmo permea la música, es como el origen de ella. Y en algunos casos se decía que hasta la música podría ser el predecesor de la comunicación, del lenguaje. Y entonces justamente el origen de todo eso sería el ritmo. Entonces no sé, me gustaría saber ustedes qué opinan de este tema, qué les pareció. No, a mí también me pareció muy chévere. Eh, pues la verdad, o sea, lo que dije hace un poquito, como que nunca esperé que el ritmo fuera tan importante o algo así, entonces sí, haberlo visto y haberlo hablado con ustedes me dio muchísimo más conocimiento de él. Total. No, sí, yo creo que, o sea, lo que yo no me esperaba es que, pues, a lo largo del curso vimos como varios lugares del mundo y diferentes épocas donde el ritmo era importante. Entonces, pues, vimos en África, vimos en un montón de lugares que sin la necesidad de ellos como comunicarse entre ellos, entre varias etnias, todos sabían que el ritmo era como una parte fundamental de la historia o pues de la comunicación entre humanos. Entonces, me parece muy curioso. Tienes toda la razón. Me acuerdo que en uno de los videos, bueno, Foley, por ejemplo, hay uno de los videos que se llamaba Foley, que era como la palabra para referirse al ritmo en esta lengua indígena que no recuerdo qué grupo étnico era de África. Y entonces se mostraba justamente como en los quehaceres de la vida diaria, no sé, por ejemplo, cuando estaban con las palas, con las picas, o cuando estaban incluso tejiendo, digamos que estas cosas se mecanizan de tal manera que generan un ritmo constante, un ritmo que es atribuible a ciertas actividades humanas. Y justamente esta era una de las formas de comunicarse de estos grupos. Y eso me pareció muy interesante, porque además fue un tema recurrente, entonces fue un tema en el que logramos profundizar bastante. Otro tema que me gustaría traer a colación es el de la cueva de Chubut, que no sé si recuerdan, esta cueva estaba ubicada en Francia, y a mí me pareció muy interesante porque, pues primero era la cueva más antigua, o pues donde se había encontrado el arte rupestre más antiguo de la humanidad, pero a mí me parecía muy interesante el hecho de que la mayoría del arte rupestre eran animales, o sea, no habían seres humanos, y los que habían se supone que eran mujeres, o se creía, o se cree que son mujeres. Entonces eso me parecía muy interesante. No creen como el arte rupestre, pero me parece aún más interesante el enfoque que nosotros le dimos en nuestro video sobre la cueva de Chubut, y es como nosotros desde el punto de vista tal vez capitalista o modernista solemos desmeritar este tipo de arte justamente porque como desde nuestra idiosincrasia lo consideramos antiguo o no tan merecedor o no tan meritorio como un arte más desarrollado tal vez. Entonces me gustaría saber cómo su opinión también de esto, qué opinan sobre este tipo de arte rupestre. ¿Ustedes consideran que realmente esto tenía o tiene importancia en la actualidad? Eh, pues yo me acuerdo que en ese video yo pues decía lo que tú estabas diciendo, que era de que pues hoy en día como que
no nos damos cuenta de que tal vez es como el primer paso de todo el arte que hay hoy en día, tal vez ese es como el origen del arte. Pero pues como son tal vez animales dibujados muy básico en una caverna, no, pues los humanos de hoy en día no tienen en cuenta como el valor que eso en realidad tiene, porque no es una, no sé, una Mona Lisa o algo así, Exacto. que pues está, pues obviamente sí, tal vez estéticamente es mucho mejor, pero pues tal vez pueden llegar a tener el mismo valor ambos tipos de arte, ¿no? Por Entonces me parece supuesto. importante eso. Por supuesto. Juan, ¿tú qué opinas? Sí, pues a mí creo que yo lo había mencionado en ese video que hicimos y es que pues a mí me parece muy interesante el hecho de que plasmen sus ideas o dejen algún tipo de recordatorio, ¿sí? Total. En, en las cuevas y también lo de las mujeres que pues me parece impresionante, pues uno normalmente tiene en mente que antiguamente los grandes líderes y eso eran hombres y que eran así súper fuertes y mandones y violentos, cosa que no necesariamente tiene que ser así porque pues lo que vimos en ese video precisamente era que se basaban más en la agricultura, en, en el arte de moldear Ah, cosas. sí, 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 sí. Con la arcilla, el barro. Ajá. Ajá, entonces sí, pues o sea, es un pensamiento que nunca hubiera llegado a mi mente, la verdad. Sí, Juan, de hecho, me encanta lo que acabas de decir porque justamente yo quería enlazar este tema con otro que vimos muchas semanas después, que es el caso de María Gimbutas. Pero antes de mencionar eso, como para cerrar este tema, yo recuerdo que nosotros hablamos mucho en ese video, como que hicimos la especificidad en el video sobre que esto parecía cine, porque se acuerdan que según cómo el fuego incidía sobre este arte rupestre, parecía que estuvieran caminando, entonces pues me parece interesante volver a traer esto a colación. Y ahora sí, relacionándolo con Ah, lo que decía María Gimbutas, ella lo que decía era justo lo que tú decías, Juan, que ella consideraba que los predecesores a la sociedad europea, los antecesores, era una sociedad pacífica, no era una sociedad digamos, trivial, violenta. una sociedad violenta, pero además ella relacionaba estos primeros dioses con mujeres. Entonces era, digamos, tal vez por eso en estas cuevas se veía tanto a las mujeres y pues a los animales. Y yo creo que ya como para cerrar estos temas, pues me gustaría mencionar un hecho gracioso que nos pasó a nosotros como grupo. Y es que en una clase, el profesor de manera muy seria dijo que nosotros podíamos hacer un video sobre Bambi. Y nosotros lo hicimos, porque consideramos que eso se podía hacer. Y resulta que luego el profesor puso problema que él no estaba de acuerdo, que él no lo había dicho de manera seria, cuando él por supuesto lo dijo. No sé ustedes qué opinan sobre aquello de Bambi, pero yo considero que nosotros hicimos un buen video, porque además no solo hablamos de la película de Bambi, sino que dijimos cuál era el papel del ser humano dentro de la película de Bambi y hicimos un análisis filosófico, ¿sí o no? Sí, eso fue de otro nivel. Fue un muy buen video, sí. Yo me acabo de dar cuenta que me metí a la reunión con el perfil del CEO. No, es que aquí somos Sí. profesionales, entonces por supuesto que necesitamos el perfil de CEO de arte y arquitectura. Bueno, muchachos, ya no nos queda mucho tiempo, entonces yo creo que, bueno, hicimos este recorrido por algunos de los temas que nosotros previamente habíamos discutido como grupo y que dijimos que nos parecieron muy interesantes, entonces queríamos nombrarlos. Pero ahora, para cerrar, me gustaría que nosotros nos moviéramos un poco a las clases como tal y al profesor, por supuesto. Entonces, pues a mí me gustaría empezar con las clases. Yo noté que el profesor las tenía preparadas y yo creo que eso es un plus porque pues muchos profesores ni siquiera preparan las clases, pero el profesor ya traía en su mente, o al menos a mí me daba la impresión, de que las clases habían sido previamente preparadas. Porque por supuesto él tenía muchos discursos, muchas cosas que hacía en el tablero, que me parecen pues como muy interesantes para destacar. No sé si a ustedes les gustaría destacar algo de las clases también. Pues por mi parte yo creo que lo que más me gustó de la clase y pues el profesor
es que, o sea, aunque sí había mucho discurso, tal vez la manera en la que él lo hacía hace que uno no se aburra, ¿sí? Porque pues normalmente si un profesor se pone a hablar 2 horas, uno se aburre. Pero pues Fabio como que interactúa mucho con los estudiantes, con el monitor, como Sí. que tenía varias maneras como de llamar la atención de uno y creo que eso hace la clase más, pues más suave para uno como digerirla y entender. Total. ¿Tú qué dices, Juan? Sí, pues a mí la verdad siempre me pareció muy entretenido las clases del profesor como tal. Siento que tiene una conexión con los estudiantes muy chévere y no le gusta ser como ese profesor típico pues de dar cátedra y dejarlo ahí. Nada, también pues agradecimiento al monitor, a Matías, súper querido y pues nada, eh, creo que ya todo lo que tenía que decirles se lo dije en el video pasado. Eso es verdad, nosotros nos equivocamos, pensamos que el video anterior era el video final, hasta nos despedimos. Dani, tú no pudiste estar, por supuesto No, entendemos que estabas súper atareado por la universidad, pero nosotros pensamos que era el video final y nos despedimos y todo, y echamos las lágrimas, y resulta que no, no era el video final. no. Eh, Pero sí, pero, ¿saben? Yo que sí me pregunto es que si el profesor, o sea, tengo entendido que ha dado esta clase ya varias veces, pues a lo largo de ese tiempo su percepción o sus ideas sí han cambiado en algo. O sea, qué en buena base pues pregunta. a lo que dice, ¿no? Sí, qué buena pregunta. Es más, nos gustaría que el profesor cuando vea este video, tal vez en los comentarios de YouTube responda a la pregunta, porque nos Eso. parece muy interesante. Entonces, yo creo que para ir cerrando ya el video, pues solo nos quedan palabras de agradecimiento. Nosotros tres coincidimos en que disfrutamos mucho el curso. Nos encantaría poder asistir al CBU que el profesor dijo que estaba planeando más o menos para sacarlo dentro de un año, con Matías y otra estudiante también. Entonces, pues solo nos quedan palabras de agradecimiento. Fue un CBU muy disfrutable, muy digerible. Agradecemos también la preparación de las clases. Y por supuesto, pues como dijimos durante este video, yo creo que nosotros como grupo, pues consideramos que desarrollamos ese estilo crítico, comunicación, presentación. Entonces, pues no solo agradecimientos también al profesor, sino también a ustedes muchachos como compañeros. Y creo que fue un muy buen grupo y muchas gracias a ustedes por todo. No, a ti, Gabriel y Daniel, muchas gracias. Sí, gracias. Muy buen grupo, la verdad. Pues nosotros teníamos un grupo diferente con Juan Pablo al inicio, teníamos una mujer que estaba en el grupo y se salió, Ay, sí, no me y después acordaba. llegó Gabriel como a la primera, segunda clase y pues la verdad nos fue muy bien. Sí, gracias Era, muchachos. No, era yo estaba grupo sin grupo. con Sharik. Ah, Con Shari. Sí. ni siquiera yo tenía grupo, imagínense. Bueno, muchachos. Entonces, muchas gracias al profesor, al monitor y pues a los monitores, porque habían varios monitores. Y ya solo nos quedan palabras de agradecimiento. Nos vemos. Chao, Chao. felices fiestas. Feliz Navidad.